Bien, sean bienvenidas a esta sección o esta segunda parte del capítulo 5 del libro ¿Por qué soy luterano? En este capítulo 5 nosotros hemos estado, en este capítulo 5 nosotros hemos estado estudiando el Monte Sión y los sacramentos. Y hace 2 semanas estuvimos viendo el sacramento del bautismo y hemos visto cómo, por ejemplo, la teología sacramental luterana es totalmente distintiva de todas las demás teologías sacramentales, porque mientras el resto de las denominaciones o el resto de las iglesias ponen el foco en lo que nosotros como seres humanos podemos hacer, o sea, cómo yo hago un sacrificio a Dios o cómo yo puedo alcanzar al Señor o cómo yo puedo ir al cielo en búsqueda del Señor. Eh, la teología sacramental luterana, que es teología bíblica, habla acerca de cómo Dios es aquel que sale a mi encuentro, cómo Dios es aquel que va y me busca a mí, cómo Dios es aquel que toma mis pecados, cómo Dios es el que desciende de lo alto para ser nuestro Dios y para redimirnos. Y eso lo vimos, por ejemplo, en el estudio del bautismo. El bautismo no es mi decisión de fe, no es lo que yo hago para seguir al Señor, no es mi acto. El bautismo es un acto y un lavamiento sagrado del Señor, en el cual, y vimos como Daniel Preuss dice, todas las cosas que hizo Cristo no las hizo para Él, sino las hizo para nosotros. Y en el bautismo de Cristo, él va a hacer todo este símil diciendo que nosotros necesitamos ver el bautismo de Cristo como si fuese nuestro propio bautismo. Y en nuestro bautismo, y cada vez que recordamos nuestro bautismo, el cielo se abre de par en par y escuchamos la voz de nuestro Dios diciendo, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Nosotros somos hijos de Dios por causa del bautismo. Fue Dios quien nos eligió a cada uno de nosotros, fue Dios quien nos llamó a cada uno de nosotros por medio del Evangelio. Y eso es lo mismo que vamos a ver en la Santa Cena. La Santa Cena, que es este alimento para la inmortalidad. Pero antes de iniciar con nuestro tema, vamos a orar. Y empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre Celestial, mientras luchamos aquí abajo con las divisiones entre nosotros, buscando la paz entre los hombres, recuérdanos cada día que la paz del cielo, la paz ha sido adquirida por causa de la muerte cruenta y la resurrección triunfante de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor, que reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces, esta imagen que ya se las spoileé al principio, es una imagen bien impactante. Esta fue la primera Eucaristía que se hizo en el mundo durante la pandemia. Y aquí vemos la importancia, por ejemplo, para nosotros como cristianos del sacramento del altar. Mucha gente y de verdad, doctores y médicos se quedan sorprendidos de por qué los cristianos necesitan la Santa Cena. ¿Por qué los cristianos necesitan comer y beber esto? Y Preuss va a empezar toda la parte de la Santa Cena contando una historia de una señora que él llama Telma, que estaba en la unidad de cuidados intensivos y le pide por favor que vaya a visitarlo. Y cuando él quiere darle la Santa Cena, el médico le dijo, no, no puede. Por temas de salud y eso, no podía. Pero ella empezó a llorar, él ve al doctor y el doctor le dice, bueno, vamos a hacer una excepción. Y él dice, bueno, esta señora estaba siguiendo la liturgia junto conmigo y cuando llegó el momento de comulgar, yo le di una porción de pan que era como de que si fuese del tamaño de una uña, algo muy pequeño, y le puse 3 gotitas de vino en su boca, y no es la cantidad que recibimos lo que hace el sacramento del altar,
es los elementos ligados a la palabra de Dios y confiando en la promesa que Dios nos ha dado. ¿Qué hace el sacramento? Cristo viniendo a cada uno de nosotros. Y Daniel Preuss va a decir, ¿por qué esta mujer desea intensamente recibir la Santa Cena? ¿Por qué una persona puede considerar una comida aparentemente insignificante tan preciosa? ¿Por qué millones de cristianos llegan semanalmente con corazones gozosos, como que si estuviesen participando de un banquete en un lugar donde solamente sorben un poquito de vino y comen un pedacito de pan? Y la respuesta a esta pregunta, él va a decir, es simple. Este es el sacramento de nuestro Señor Jesucristo. Este es su testamento. Este es su cuerpo y su sangre que son dadas a nosotros. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Y Lutero va a escribir en el Catecismo menor, y para los que han estado en estudios bíblicos conmigo repetidas veces, ustedes saben que mi frase favorita en todo el Catecismo menor de Lutero es esta. Porque donde hay perdón de pecados, hay vida eterna y salvación. Entonces, cuando se nos dice en la Santa Absolución, tus pecados son perdonados, tenemos vida eterna y salvación. Cuando en el bautismo se nos dice que nuestros pecados son perdonados y nos hacemos la señal de la cruz, cuando se nos dice que somos perdonados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hay vida y salvación. Cuando en el sacramento del altar se nos despide y se dice, vayan en paz y sirvan al Señor con gozo en sus corazones porque sus pecados han sido perdonados, hay vida y salvación para cada uno de nosotros. Jesús viene a nosotros y Jesús es el centro del sacramento. Por eso Daniel Preuss va a decir, no podemos ascender al cielo y aferrarnos a Dios, sino que Él viene a nosotros en su encarnación, en la encarnación de Jesús, que es realmente Emmanuel, Dios con nosotros. Como verdadero Dios y hombre, Jesús dio su vida y nos salvó por medio de su muerte y resurrección. Ahora en la Santa Cena, Él nos ha otorgado lo que su vida, muerte y resurrección han logrado para nosotros, traer el cielo en la tierra. Y esta es una hermosa imagen, el cielo en la tierra, porque muchas veces pensamos, bueno, sí, Cristo ascendió a los cielos y Cristo está allá, pero Cristo viene domingo a domingo, cada vez que su nombre es invocado y está en medio de nosotros. Y donde está Cristo, está el trono de Dios. Y donde está el trono de Dios, ¿quiénes están? Ángeles y arcángeles. Y donde está el trono de Dios, está el cielo. Y cuando el nombre de Dios es invocado, el trono de Él viene a la tierra y el cielo y la tierra convergen en una sola cosa. Y estamos ahí, por eso es que la doctrina luterana llama eso también el fin de los tiempos. Cuando estamos en el culto divino, estamos en el fin de los tiempos. Pero esto es el ya, pero todavía no. Ya la salvación es nuestra, pero todavía estamos esperando la consumación de los tiempos. Ya el cielo es nuestro y el cielo viene a nosotros en el culto divino, pero todavía no estamos en el cielo eterno con nuestro Señor Jesucristo. Esto es un anticipo, estamos probando, estamos participando de la inmortalidad con nuestro Señor Jesucristo, pero todavía estamos esperando la consumación de los tiempos. El cielo viene a la tierra y por eso es que nosotros cuando estamos en la liturgia de la Santa Cena entonamos este himno que evoca, cada vez que nosotros cantamos el Santo, 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 es un himno que evoca esta doble dimensión. Tenemos el himno de los ángeles cantando y esto lo podemos ver en Isaías 6, Santo, 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 Señor Dios de Sabaoth, cielo y tierra están llenos de tu gloria, hosana en las alturas. Y luego vemos a la tierra cantando, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Esto lo canta la tierra cuando Cristo entra triunfal a Jerusalén para morir por nuestros pecados, para instituir este sacramento, este alimento para la inmortalidad, y Él viene a nosotros, entra triunfal a nosotros cada vez que comemos y bebemos su cuerpo y su sangre. Entonces, fíjense, esta pintura
que quizás es muy famosa, ustedes la han visto quizás en alguna presentación o en algún lugar, y por ejemplo está este libro de Scott Hahn, que se titula La Cena del Cordero, así como se titula también la pintura, y tiene la portada. Esta portada es esta misma pintura que ustedes están viendo en pantalla. Este es un libro católico que habla sobre la misa, el cielo en la tierra, y es interesante ver el concepto de la misa, que aunque ellos tienen este concepto de misa que es un sacrificio incruento, mi sacrificio a Dios, para nosotros es totalmente diferente, y es lo que la Biblia nos narra a cada uno de nosotros. Cristo, el Cordero Pascual, Cristo aquel que está en el centro del altar, Cristo que viene a darse por cada uno de nosotros, Cristo que está participando con su novia, la iglesia. Y es por eso, no sé si han notado que en el prefacio propio para Pascua, que hemos estado diciendo domingo tras domingo durante este tiempo de Pascua, se dice, y junto con María Magdalena, junto con Pedro, con Juan, junto con todos los testigos de la resurrección, con ángeles y arcángeles y con toda la corte celestial, alabamos y magnificamos tu glorioso nombre, ensalzándote siempre diciendo. Entonces, aquí no estamos pidiendo como el canon de la misa católico, no estamos pidiendo a María Magdalena, a Pedro, a Juan que intercedan por nosotros delante de Dios. No, estamos diciendo, como la iglesia de Cristo, la iglesia del Apocalipsis, estamos diciendo, enfrente del altar de Dios, la iglesia triunfante y la iglesia militante se reúnen para alabar al Cordero. Con María Magdalena, con Pedro, con Juan, con los testigos de la resurrección, con ángeles y arcángeles, alabamos y magnificamos el nombre de nuestro Señor. Cristo viene a nosotros, el cielo viene a la tierra. Y es por eso que Preuss va a seguir diciendo, la voz del pastor llama a su novia a la iglesia, a que se reúna alrededor de esta comida, y la familia de Dios está en paz y es una. Como santos que se reúnen en la tierra, nuestra fe recibe el fortalecimiento y la misericordia que Dios da en el sacramento del altar. En esta cena familiar, el Señor provee el perdón y la vida que necesitamos. En este comer y beber, nuestro cuerpo y nuestra alma reciben esperanza y fortalecimiento al pasar al pasar un momento en la eternidad, como ya hemos venido hablando. En esta fiesta, la familia de Dios llega a ser con los santos que han ido delante de nosotros al cielo, con los santos a través del mundo. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la sangre de Jesús resucitado nos traen el perdón de Dios y nos declaran que somos justos y también santos. Entonces, así como aquellos que nos han precedido en la fe, que ya han muerto y descansan en el Señor, son santos porque confiaron en Cristo y lo que Cristo ha hecho, nosotros también somos santos y nosotros nos unimos junto con nuestros hermanos en la fe, con la iglesia de todos los tiempos, para alabar el nombre de nuestro Señor. Es por eso que Preuss también a tener todo un argumento en su libro, y él va a decir, si nosotros pretendemos hacer del sacramento del altar un acto piadoso, en donde yo estoy ahí y le digo, Señor, mírame cómo yo te amo, estamos sacando el perdón de Cristo de nuestras bocas y estamos dejando la Santa Cena de un lado y la estamos convirtiendo y nos estamos volviendo a el monte Sinaí, al monte de la ley. Y recordemos qué es lo que sucede cuando nosotros estamos en el Sinaí. No podemos tocar el monte Sinaí porque apenas lo tocamos, morimos. ¿Por qué? Porque la ley demanda cumplimiento total, la ley demanda perfección total y nosotros no podemos hacer eso. Es cuando nosotros confiamos en las palabras que Cristo ha dicho, por vosotros dados, por vosotros derramados para el perdón de los pecados, cuando confiamos en las palabras, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y confiamos en eso que es para nosotros, que recibimos los dones de la Santa Cena, que son tres: perdón de pecado, vida eterna y salvación. Y recuerden, donde hay perdón de pecado, hay vida eterna y hay salvación. Entonces, yo no sé si ustedes detallan quiénes son por lo menos dos de los personajes que aparecen aquí en esta pintura.
pero uno de ellos, el que tiene como una cara de asombro y tiene la mano en el pecho, es Lutero, el otro es Zwinglio. Y vemos que ya yo les he comentado esto en alguna oportunidad. Hubo un coloquio que se llamó el coloquio de Magburgo, porque estaban en Magburgo, en la ciudad de Magburgo, en el pueblo de Magburgo, y estaban discutiendo los suizos y los alemanes, los zwinglianos y los luteranos. Y de los 15 artículos de fe que trajeron a la mesa para este coloquio de Magburgo, solo en 14 artículos estuvieron de acuerdo Lutero y Zwinglio. Solamente hubo un artículo del cual ellos no estuvieron de acuerdo y fue el artículo de la Santa Cena. Y se nos narra, la historia nos narra, y nuestras confesiones también, el mismo Lutero lo escribió en su gran confesión sobre la Santa Cena, que él no pudo darle, no pudo ofrecerle la mano de hermandad a Zwinglio, porque él decía, tú tienes un espíritu sectario, tú tienes un espíritu diferente al mío. ¿Y por qué? Porque la postura de Zwinglio con la Santa Cena era una cuestión de una interpretación personal. Lo que tú quieras creer sobre la Santa Cena es lo que es. Y vemos que, por ejemplo, el apóstol San Pedro dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Las Escrituras nos dicen qué es la Santa Cena, es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si detallan, Lutero está apuntando hacia la mesa y en la mesa él había escrito tuto estim tu soma mu. Esto es mi cuerpo. Entonces, cada vez que Zwinglio venía y Ecolampadio, que es uno de los que está también ahí, venía con razonamientos y filosofías humanas, Lutero veía y levantaba un pañito que tenía y veía tuto estim tu soma mu. Y él le decía, es que dice, esto es mi cuerpo. No dice esto parece mi cuerpo o esto representa mi cuerpo. No, Jesús está diciendo esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Entonces Daniel Preuss va a hablar sobre toda esta interpretación zwingliana y reformada y va a decir la razón de las personas tratará de explicar lo que sucede en el misterio del sacramento del altar rechazando lo que no puede comprender. Por eso el racionalismo produce pensamientos como realmente no importa lo que tú creas o no sobre el sacramento del altar. Tú puedes creer esto y otro puede creer otro. Lo único que cuenta es cómo está tu corazón. No importa dónde comulgues, no importa si, por ejemplo, hoy comulgas con los luteranos, mañana al salir, por ejemplo, sucede aquí en Madrid, al salir te puedes ir y meter en la iglesia anglicana y luego vas arriba y te metes con los católicos, no importa, no importa, con tal estás recibiendo, todos reciben lo que ellos quieren o piensan que están recibiendo. Y no es así. Olvidar que está presente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, olvidar que confesamos juntos, la iglesia confiesa junto lo que estamos recibiendo, el cuerpo y la sangre de Cristo, es darle una bofetada al sacramento del altar, es darle una bofetada al testamento de nuestro Señor Jesucristo, es despreciar lo que estamos recibiendo y por ende estamos comiendo y bebiendo para nuestra condenación. Es por eso que Daniel Preuss va a decir, la consecuencia de no creer en las palabras del Salvador es una tragedia, porque nos lleva al infierno, nos condena. Más que simplemente el cuerpo y la sangre de Jesús están en el sacramento, es todo acerca del Salvador y de lo que Él enseñó. Cuando uno niega verdaderamente la presencia corporal, uno también niega para uno mismo los magníficos beneficios que Dios nos da en el sacramento. Perdón, vida y salvación. Después de todo, Jesús ofreció su cuerpo a la muerte por medio de la crucifixión y derramó su sangre en la cruz para traernos perdón de todos nuestros pecados. Jesús nos salvó al destruir la muerte, al resucitar a la vida y al abrirnos las puertas del cielo. Entonces, en esta imagen podemos ver claramente lo que, vamos a decir, lo que es el sacramento del altar para cada uno de nosotros.
por los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre derramada para cada uno de nosotros, recibimos el perdón de nuestros pecados. Pero fíjense que en el Antiguo Testamento, aunque el sacramento del altar fue instituido por Cristo en el Nuevo Testamento, en Mateo 26, en el aposento alto, en el Antiguo Testamento tenemos esto que se llaman sombras, imágenes, cuadros de lo que iba a suceder en Cristo Jesús y el cumplimiento en Cristo Jesús. Y tenemos sombras en el Antiguo Testamento del sacramento del altar. Por ejemplo, la cena pascual, Éxodo 12, cuando nos habla acerca de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La Santa Cena fue instituida la noche del Pesaj, la noche del Ágada de los judíos. Y con frecuencia el Antiguo Testamento se refiere a una frase importante, teológicamente importante, que es la copa de la ira de Dios. Entonces la copa de la ira representaba los límites de la paciencia de nuestro Señor, la paciencia de nuestro Dios. Cuando los pecados del pueblo provocaban el enojo de Dios, esta copa se iba llenando y se iba llenando y se iba llenando, hasta que alguien tenía que tomar esta copa. Y por ejemplo, no sé si se acuerdan del sermón del domingo que yo les estaba comentando, no hablé y no cité la copa de la ira como tal, pero cuando estaba hablando acerca del ciclo de los israelitas, estábamos hablando o se estaba hablando un poco en cuanto a esto, a la copa de la ira. ¿Cuál era el ciclo de los israelitas? Los israelitas pecaban y eran condenados. En su condena eran llamados al arrepentimiento, ellos se arrepentían, eran perdonados y luego de que eran perdonados no vivían felices para siempre. Ojalá hubiese pasado eso, pero no, volvían a pecar, volvían a ser condenados, volvían a ser llamados al arrepentimiento, se arrepentían, eran perdonados y ¿qué volvió a pasar? Pecaban. Entonces era un círculo vicioso y eso nos pasa también a cada uno de nosotros. Pero vemos que aquel que toma la copa de la ira por nosotros es nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vemos que es en la cruz del Calvario cuando es que Jesús, cuando exclama en el momento más cumbre de su pasión, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque la copa de la ira, él estaba bebiéndola. Él le había dicho a su Dios, a su Padre, Padre, si puedes pasar de mí este trago amargo. Él sabía que él iba a tomar la copa de la ira, pero que se haga tu voluntad. Y fíjense, tenemos evidencia, textos bíblicos en el Antiguo Testamento que nos hablan en cuanto a esto. Por ejemplo, Job nos dice, verán sus ojos el quebranto y beberá la ira del Todopoderoso. Cristo bebe la ira del Todopoderoso y él muere por esta ira, porque la paga del pecado es la muerte, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo. Lo apurarán y lo verán todos los impíos de la tierra, este cáliz de la ira. También en Isaías el profeta nos va a decir, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz del aturdimiento bebisteis hasta los sedimentos. Y aquí está hablando el profeta Isaías a un pueblo que iba a la esclavitud, a un pueblo que ya estaba en esclavitud por causa de su pecado. Y el mismo profeta Jeremías va a decir, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, que es la copa de la ira, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Aquí está hablando acerca de castigo, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. A todos estos pueblos paganos, a todos aquellos que no confían en el Señor, también van a tomar la copa de la ira. Y esto la van a tomar, y este castigo, aunque esta profecía habla en un punto histórico específico, esta profecía también habla acerca de aquellos que no confían en el Señor,
aquellos que rechazan constantemente al Señor, aquellos que no confían en las palabras por vosotros dados, por vosotros derramados. Los impíos, los no creyentes, van a beber también de la copa de la ira del Señor. Y fíjense, esta copa de la ira trae cosas totalmente terribles. Esta copa de la ira lleva al hombre a el Sinaí. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, ya hemos hablado, ya yo he hablado también un poco de eso en varios estudios bíblicos o en varios sermones, sobre lo que sucedía en el Pesaj, en el Ágada del Pesaj de los judíos. Y ellos, por ejemplo, en esta cena pascual, ellos tenían 4 copas, ellos bebían 4 copas durante toda esta cena. Y en este contexto, Jesús instituye la Santa Cena. Por ejemplo, estaba averiguando un poco los nombres de las copas y la primera copa se llama Os Sacaré. Esta es la copa de la santificación o la copa de la salvación, en donde se habla y se relata toda la historia del Éxodo. Luego viene la segunda copa, la copa del juicio o de la liberación, que se llama Os Redimiré. Se llama Os Libraré. En esta copa, por ejemplo, el encargado, el padre de familia, va a meter sus dedos 10 veces en la copa y va a poner 10 gotas en el plato que está donde con el que se celebra el Ágada, y eso va a representar la ira de Dios para el pueblo Egipto, las plagas de las 10 plagas de Egipto. Luego viene la tercera copa que se llama Os Redimiré. Esta es la copa de la bendición o la copa de la redención. Con esta copa, Cristo instituye el sacramento del altar, pero vemos que la redención se tiene que ganar por un sacrificio. La redención o el perdón de los pecados, el Yom Kippur, por ejemplo, que era la celebración judía por excelencia, era la más grande celebración del año, el día de la expiación, era con el sacrificio de este carnero. Y esta copa de la redención para Cristo es la copa de la ira, que para nosotros es la copa de bendición y de salvación. Y luego viene la cuarta copa, que es la copa que nosotros tomamos el día de hoy, que es la copa del pueblo, que es la copa de la alabanza, donde damos gracias a nuestro Dios por su misericordia y por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, aquí hay una imagen que me encanta que trae Daniel Preuss, y para los amantes de la Navidad, sé que les va a gustar muchísimo esta imagen que trae Daniel Preuss, porque Daniel Preuss dice que cada vez que nosotros recibimos la Santa Cena, estamos celebrando la Navidad. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros en la Santa Cena decimos amén, que esa es una costumbre que poco a poco uno tiene que retomar nuevamente, que cuando uno recibe y uno dice cuerpo de Cristo dado por ti, a veces uno se queda callado y la respuesta histórica es amén, así sea, estoy confesando que ese es el cuerpo de Cristo. Cuando se recibe la sangre de Cristo, uno también toma y dice amén en voz alta. No, porque a veces tenemos ese amén, ¿saben? Como que escondidito, con miedo. No, no, no. Cada vez que uno tiene, yo siempre lo digo, cada vez que uno dice amén, uno tiene que decirlo con convicción, porque el amén es una confesión, es así sea. Entonces, cuando uno dice amén, Daniel Proes va a decir, estamos proclamando junto con los ángeles esa palabra que ellos dijeron, hoy os ha nacido un Salvador en la casa de David, el Cristo. Y como muestra lo encontrarán envuelto en pañales, en un pesebre. Entonces, cada vez que recibimos la cena del Señor, va a seguir diciendo Preuss, comemos el verdadero cuerpo de aquel que fue delicadamente cargado en los brazos de la Santa Virgen María, que fue envuelto en pañales y acostados en un pesebre. Este es nuestro comer y beber, que confesamos al Hijo de Dios, que se hizo hombre para salvarnos. Y cada celebración de la Santa Comunión es una celebración de la Navidad. Y por ejemplo, un teólogo alemán contemporáneo, él va a decir, no hay diferencia entre el Cristo que yace en un pesebre al Cristo que hoy
se nos es entregado en cuerpo y sangre en el sacramento del altar. Por eso vemos esta imagen, que es lo que está haciendo como la especie del pesebre de Cristo, el cáliz, y vemos a Cristo y a la Sagrada Familia. El mismo Lutero va también a traer esta imagen, y por ejemplo, un padre de la iglesia, él decía que cuando ya sea cuando recibimos la Santa Cena en nuestras manos, él dice que con nuestra mano derecha nosotros hacemos una cunita para recibir al Cristo en la carne que viene a nosotros en el pan, y lo estamos recibiendo para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ya saben que cuando estén o cuando pasen al altar de Dios, pueden recordar y decir, estamos celebrando la Navidad. Estamos celebrando a ese Cristo encarnado, a ese Cristo que vino, se hizo hombre, se hizo como nosotros para morir por cada uno de nosotros y darnos la salvación. Ahora bien, aquí tenemos a Lutero. ¿Ustedes saben quién es la persona que está al lado de Lutero? ¿Tienen alguna noción histórica de quién es él? Esto no es una fotografía, esto es una pintura. Pero esta persona que está al lado de Lutero es otro de los grandes reformadores de la época de Lutero. Y no sé si les viene el nombre de Juan Calvino. Calvino fue otro de los grandes reformadores de la iglesia contemporáneo con Lutero, que él negó rotundamente la presencia real de Cristo en el sacramento, así como hizo Zwingli. Porque es muy fácil, mis queridos hermanos, para nuestra razón, separar al Jesús encarnado, al Jesús que se hizo carne por cada uno de nosotros. Es muy fácil, y las grandes herejías cristológicas es separar las naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él negó la presencia real de Cristo y él enseñó que efectivamente nosotros sí estábamos recibiendo una especie de cuerpo y de sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero no la recibimos con nuestra boca, sino que la estamos recibiendo de una forma espiritual. ¿Qué era lo que decía Calvino? ¿Cuál es el postulado de Calvino? Nosotros en la Santa Cena, en fe, ascendemos al cielo, donde el cuerpo y la sangre de Cristo están confinados, y ahí lo estamos recibiendo de forma espiritual. ¿Por qué? Porque Calvino decía que lo finito, o sea, un pan y un vino, no puede contener lo infinito, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y él hablaba acerca de la localidad de Cristo que está en el cielo. Pero él está, primero esto es doctrina racionalista, y después está negando que Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, como verdadero Dios, él tiene un atributo de Dios, que es la omnipresencia. Cristo puede estar, por ser verdadero Dios, estar presente en todos los altares, en el mundo entero, a la misma vez, y como verdadero hombre, dándonos su cuerpo y su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces, Calvino ignoraba esta enseñanza de las Escrituras con la que iniciamos nuestro estudio bíblico, viendo que nosotros no, o sea, para nuestra redención, nosotros no ascendemos o no ascendimos al cielo, sino más bien, ¿quién fue quien descendió? ¿Quién fue quien se vació en carne humana? ¿Quién fue cuando en el momento en que Adán y Eva pecaron, fue a su encuentro y los buscó? Dios. ¿Qué hizo el hombre? El hombre se escondió de la presencia de Dios, pero Dios salió a nuestro encuentro y nos buscó. Y esto es algo hermoso para cada uno de nosotros, porque sabemos que el sacramento no depende de mí, no depende, yo no, nunca voy a poder ascender espiritualmente al cielo. El día que yo ascienda espiritual, voy a ascender en espíritu y en cuerpo, cuando mi Señor Jesucristo me llame, ya sea del sepulcro o cuando venga, y si yo sigo con vida, va a glorificar este cuerpo que Él ha redimido, esta carne que Él ha redimido, y me va a arrebatar y me va a llevar al cielo eterno junto con Él. Entonces, nosotros no ascendemos al cielo, sino que Cristo desciende a nosotros, y el cielo en la tierra se hacen uno, y en donde recibimos a Cristo
a Cristo encarnado, su cuerpo y su sangre en, con y bajo el pan y el vino. Entonces ya aquí estamos viendo las distinciones entre la teología sacramental de unos y de otros. Esta es teología reformada, muchos bautistas, muchos pentecostales creen esto y por eso ellos ni siquiera tienen un ápice de cuidado, de reverencia al sacramento del altar, y si ellos, por ejemplo, lo reciben una vez al año, para ellos es más que suficiente. Diferencia de nosotros como cristianos, como luteranos, que sabemos que Cristo viene a nosotros para ofrecernos el perdón, que esto es un medio de gracia donde Cristo nos fortalece. ¿Quién no va a querer comer este alimento constantemente, diariamente? Y tenemos vamos a decir, la evidencia bíblica de que los discípulos, los apóstoles, perdón, en Hechos de los Apóstoles se reunían todos los días para el partimiento del pan, todos los días. Hay gente que dice, no, bueno, una vez a la semana es suficiente. ¿Solo pecamos una vez a la semana? No, pecamos constantemente y efectivamente podemos ir diariamente a nuestro bautismo, pero también necesitamos este comer y este beber de nuestro Señor Jesucristo, que es tanto espiritual como física y corporal. Entonces, Daniel Preuss va a decir, aunque la encarnación de nuestro Señor es uno de los énfasis en la cena del Señor, el enfoque primario de esta comida es la muerte de Jesús. La encarnación de Jesús no ocurrió por su propio beneficio. Jesús no llegó a ser hombre simplemente para ser hombre. Antes bien, la encarnación y todo lo demás de Jesús ocurrió para que Él traiga el perdón, para justificarnos a los ojos de Dios y para salvarnos. Sigue diciendo, cuando el Señor nos llama a comer, respondemos a ese llamado con acción de gracia y con gozo, porque sabemos que esta cena nos une en una fe con todos los que se han ido antes que nosotros. En esta cena, el Cordero resucitado nos trae el cielo en su cuerpo y sangre. Dios llama y nos une a aquellos con con los que declara santos, por cuanto han sido lavados por la sangre del Cordero. Esta es la figura que tenemos del Apocalipsis. Por eso, esto es que los pastores concluyen el prefacio propio, previo a la comunión, con las palabras, así pues con ángeles y arcángeles y con toda la corte celestial, alabamos y magnificamos tu glorioso nombre, ensalzándote siempre, diciendo, Santo, 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 Dios de Sabaoth, cielo y tierra están llenos de tu gloria. Entonces, ustedes pueden confiar plenamente que en ese momento el cielo está aquí en la tierra, que los ángeles están con nosotros, aun cuando nosotros no podamos verlos, porque entra dentro de, vamos a decir así, de lo invisible. Cuando confesamos, Dios, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y de lo invisible, aunque no podamos ver con nuestros propios ojos a los ángeles y a los arcángeles y a toda la corte celestial, están presentes, porque el trono de Dios está presente, y donde está el trono de Dios están sus ángeles, y donde están sus ángeles está toda una comunidad de creyentes, está la iglesia triunfante y la iglesia militante, junto con nosotros alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Es por eso que la Santa Cena, en la Santa Cena nosotros también confesamos, y hay varias doctrinas que nosotros confesamos, no solamente la doctrina de la Santa Cena y la presencia real de Cristo, sino que confesamos varias doctrinas, como por ejemplo la doble naturaleza de Cristo. Es la persona única de Jesús. El cuerpo de quién estamos recibiendo. Estamos recibiendo el cuerpo del Dios hecho hombre, del Dios humanado, del hombre que es Dios. También estamos confesando la doctrina de la Trinidad. ¿El cuerpo de quién estamos recibiendo? El cuerpo del hombre que es la segunda y Dios que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, Cristo Jesús. Estamos confesando la doctrina de la presencia real. Esto es lo distintivo de los luteranos del resto. Recibimos más que un símbolo del cuerpo o un Jesús espiritual, como decía uno es Zwinglio y el otro es Calvino. Recibimos el cuerpo crucificado de Jesús y la sangre derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Estamos confesando la doctrina de la encarnación. Estamos confesando que creemos en la presencia real de Cristo en la Santa Cena, que Él es el verbo que se hizo carne
y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También estamos confesando la doctrina de los sufrimientos y la muerte sustitutoria de Jesús por causa de nuestros pecados. Estamos confesando la doctrina de la resurrección, por cuanto también estamos participando no solamente del cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo, sino también estamos confesando su resurrección y compartiendo su resurrección, creyendo también que vamos a ser nosotros también resucitados por nuestro Señor Jesucristo. Confesamos la doctrina de la ascensión, en el cual también participamos de ese cuerpo de Jesús que también está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y que vendrá la hora en que Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Confesamos la doctrina de la iglesia, esta recepción comunitaria del cuerpo y la sangre. El sacramento del altar no tiene que ser confinado, no tiene, o inclusive nuestras confesiones prohíben las misas privadas. Esto es un acto público en donde toda la iglesia recibe el cuerpo y la sangre de su Señor, del novio. Y la última, pero no menos importante, la doctrina de la justificación, la doctrina por la cual se sostiene o se cae la iglesia. Cristo obedeciendo completamente, Cristo justificándonos a cada uno de nosotros, Cristo dándonos el perdón de nuestros pecados, vida y salvación. Y vemos que todas estas cosas que nosotros, o todas estas doctrinas que nosotros confesamos, las confesamos también, por ejemplo, en los credos. Entonces, por eso vemos la importancia de los credos en la liturgia. Y el credo que nosotros confesamos, o históricamente el credo que se confiesa cuando hay Santa Cena, es el credo niceno. ¿Por qué? Porque el credo niceno nos habla acerca, o sea, y responde a una situación específica que vivía la iglesia sobre la persona de Cristo, la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, su presencia real. Entonces vemos que se nos habla, la mayor extensión del artículo es el segundo artículo. Tenemos, por ejemplo, que el credo apostólico, el credo de los bautizados, se puede confesar en nuestras oraciones diarias, en maitines o en vísperas, o en un culto donde no haya Santa Cena, donde no haya oficio mayor. Y tenemos el tercer credo, el credo atanasiano, que dentro de 2 domingos, gracias a Dios, lo vamos a confesar en el domingo de Santísima Trinidad. Sigue Preuss, ya para ir cerrando un poco, él dice, la doctrina de la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento une al cuerpo de Cristo, la iglesia, en una confesión en común de fe y de gracia de Dios, como vienen a nosotros en el cuerpo y la sangre del Salvador. Por lo tanto, las congregaciones luteranas históricamente invitan a su altar a miembros de aquellos cuerpos eclesiásticos con quienes comparten la misma enseñanza de Jesús. Aquí nosotros tenemos lo que se denomina la comunión cerrada, que es algo bíblico, no es algo que nos hemos inventado, sino que es algo bíblico. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo a la gente de comer y beber indignamente el sacramento del altar. No solamente va a decir Preuss en relación a la Santa Cena, somos uno, sino también en la enseñanza básica del cristianismo. Esta expresión gozosa de la unidad de la fe no puede ocurrir cuando la creencia es diferente. Por eso es que un pentecostal no puede comulgar con nosotros. Un católico romano no puede comulgar con nosotros. Un anglicano no puede comulgar con nosotros. Incluso algunos luteranos o algunos que se hacen llamar luteranos no pueden comulgar con nosotros. Por eso la práctica de la comunión cerrada no es para excluir a la gente de la gracia de Dios, como mucha gente piensa. Antes bien es para asegurarse que cada uno reciba realmente el beneficio de la gracia de Dios cuando comulga. Esta práctica mantiene la unidad de la fe. Y yo he podido vivir esto, por ejemplo, visitando iglesias en algunos países del mundo, no en muchos, pero en algunos, y ver cómo con mis hermanos que son de otra nacionalidad, que hablan diferente o que hablan otro idioma, eh, podemos comulgar y podemos tener la plena certeza de que aún, por ejemplo, si yo no estoy entendiendo lo que este pastor o las palabras de institución que este pastor está diciendo,
yo confío y tengo la plena certeza de que Él tiene la misma fe que yo y que Él está instituyendo el sacramento del altar como Dios lo ha instituido. Por eso también y lo recomendaba en la mañana, es necesario, mis queridos hermanos, y una recomendación pastoral, que aquellas personas, o sea, por ejemplo, si ustedes van a un país diferente o incluso a una iglesia, por ejemplo, aquí en España, si van a Murcia, a Cartagena, con el pastor Antonio, aún con el pastor Antonio conoce a todos los miembros, uno debería, por respeto al que está administrando, al administrador de los misterios de Cristo, decirle, pastor, ¿será que puedo comulgar? Aun cuando yo soy de tal o cual congregación, puedo pasar al sacramento del altar. Si usted viaja a otro país, usted puede hablar, por ejemplo, conmigo y yo lo puedo poner en contacto, puedo hablar con el pastor de tal o cual ciudad o de tal o cual país para decirle, mire, este hermano va a ir. Por ejemplo, hace un par de días, un pastor de Argentina me escribió diciéndome, mira, hermano, hay una persona de nuestra iglesia que se ha mudado a España, está en tal sitio, que quiero que ustedes puedan visitarla y todo eso. Tuvo la deferencia de decirme eso a mí. Por ejemplo, también me pasó durante la Semana Santa que una chica que estuvimos hablando por correos electrónicos, ella no pasó a recibir el sacramento del altar un día porque ella no había, y ella me lo dijo, como no pude hablar con usted antes del culto, no vi ético pasar al sacramento del altar. Ahora le pido su permiso y su autorización para poder pasar el día siguiente al sacramento. Y yo le dije, con gusto, puedes pasar con felicidad y con confianza, pero también nuestra conversación se notaba que era una persona luterana y confesional, y es como con gusto puedes pasar y recibir los dones del pueblo de Dios. Entonces, el sacramento del altar, vemos lo importante que es para el cristiano y en especial lo importante que es para nosotros como luteranos. Es una marca distintiva de cada uno de nosotros, aún cuando otras denominaciones lo tienen, no, vamos a decir así, y sonará un poco fuerte y prepotente y petulante, pero no le sacan el provecho que tiene este comer y beber del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, estos beneficios. Porque cuando yo lo hago algo mío, algo personal, mi sacrificio, o yo ascendiendo a los cielos, o una representación, estamos olvidando y estamos menospreciando lo que Cristo nos está entregando. Gracias damos a Dios porque somos luteranos. Gracias damos a Dios porque nos ceñimos a lo que su palabra nos dice. Y lo que ella nos dice es que recibimos el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo en con y bajo el pan y el vino.